Antes de nada, pues daros la bienvenida al curso de C3. Bueno, pues si habéis instalado el programa, debéis de tener aquí un botoncillo de C3. Antes de empezar, aquí os pongo lo que sería el manual. Nosotros lo que vamos a dar sería lo que tenéis aquí, cómo trabajamos el manual, ¿no? Aparte de aquí, tenemos el programa. Vamos a hablar de la definición constructiva, es decir, de cómo se monta lo que sería la envolvente térmica del edificio, tratamiento, forjado, elementos en contacto con espacios que no están habitados o espacios que están habitados, etcétera, etcétera. Es decir, lo que es constructivamente, cómo hacemos la envolvente con materiales constructivos. Después, cómo esa envolvente le vamos a decir al programa que define la geometría del edificio, es decir, sería como montarla en 3D, pero no penséis en nada de gráfica, de montar en 3 dimensiones el edificio, sino sería decirle al programa pues qué elementos pertenece a qué partes del edificio, ¿no? Y por último vamos a definir qué sistemas de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, bueno, iluminación en caso de pequeños y medianos parciales, pues forman parte de ese edificio. Con esos 3 elementos, con los elementos de la envolvente, definiendo esos elementos de la envolvente dentro del edificio y definiendo los sistemas, podemos pedirle ya al programa que nos dé una calificación energética del edificio. Sabéis que la certificación energética no termina en que nos dé una etiqueta, sino que tenemos que pedirle una mejora y entregar un certificado de mejora. Veremos también cómo el programa tiene un módulo específico que no funciona bien y que no sirve para sacar ese segundo certificado, ese segundo certificado mejorado, y cómo se puede hacer, ¿no?, a través del programa, pedirle ese certificado de mejora. Y luego unos anexos en la que os enseño a calcular algunos aspectos específicos del programa que demandan conocimientos de normas y de cálculos numéricos que se salen de lo que es el aspecto del manejo de energético. Al ser la primera vez que se hace un curso online de certificación energética a través de la Escuela de la Ingeniería, se plantea hacer 2 cursos, uno avanzado y otro básico, y ahora mismo vosotros estáis, digamos que, pagando el básico, pero se los va a dar el completo, se os va a dar el avanzado. Un poco en referencia por haber sido los primeros en entrar en este curso, en esta plataforma, ¿no? Entonces en el avanzado pues se le enseña tanto a calcular el aporte de agua caliente sanitaria que demanda una placa de energía solar en vivienda, que el programa nos lo va a pedir y hay que saber decirle el porcentaje, no estimarlo porque no estaría no siendo correcto. Igual como coeficientes que son de un poco de complicado ejecución, ¿no? O cálculo complicado, como son el tema del factor solar, el tema del efecto solar, el tema de las mejoras de la transmitancia, etcétera, que también nos lo piden algunos aspectos, como por ejemplo con vidrios y tal. Y bueno, hay muchos aspectos que salen de lo que sería manejo del programa. Digamos que cuando termine este ciclo, no sabemos si es el siguiente, pero seguramente se subdividirán en 2 tipos de cursos, uno en el que solamente va a ser manejo del programa y otro en el que va a ser, el que vais a recibir vosotros, que es manejo del programa más manejo de normas y cálculo de los elementos que el programa nos pide y que tendría que estudiarse, bueno, cada usuario por separado. Entonces, bueno, empezamos con lo que es el curso. Os digo que voy a seguir el manual porque para mí es un guión, pero todo esto pues lo vais a tener el vídeo grabado, y todo lo que sea formulación y demás lo vais a tener en ejercicios tanto resueltos como, bueno, en principio ejercicios que os voy a solicitar que vosotros hagáis y ejercicios que luego vais a tener resueltos con la formulación hecha. Aquí os dejo. Aquí tenéis unos ejercicios, por ejemplo, el primero que veremos dentro de 40 páginas será en el que veis que os solicito en el ejercicio 1 pues una serie de datos y os solicito esta solución, y el siguiente el PDF que os entrego os aparece la solución con toda la formulación, la entrada en tabla y cómo llego a ese valor explicado, ¿no? ¿Dónde encontramos todos estos ejercicios? Lo que hemos dicho, una vez que entráis en la plataforma EAVNM y entráis en la página del curso, colocando la clave, aquí tendréis el primer ejercicio, donde aparece el
el enunciado, y aquí tenéis la solución, el ejercicio resuelto. Los primeros 6, si no recuerdo mal, 5, 6, 7, los primeros 6 tienen el ejercicio y la solución. A partir del 7, algunos directamente ya están solucionados porque los realizaremos aquí en clase, y lo normal es que cuando ya vayamos manejando el tema de la plataforma y el programa C3, os pediré ejercicio, tendréis que resolverlo y entregarlo, y después os daré la solución, o se resolverán en una charla o una conferencia. Entonces, vamos a empezar con el programa y lo que decía, ¿no? Entramos en C3, pinchamos 2 veces y entramos en el programa. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, veis aquí, al principio está todo apagado, lo único que te deja es el botón nuevo, que sería para abrir un archivo nuevo, y veréis cómo vamos a ir utilizando esta botonera de la parte superior casi siempre de izquierda a derecha. En algunos puntos tenemos que saltar, ¿no? Salir, ayuda al programa y acerca del tema. Luego, por otro lado, veis una serie de imágenes. Todo esto son proyectos que vienen incluidos de ejemplos en C3. Al principio en la instalación nos ha preguntado si lo queríamos la instalación completa o queríamos la instalación sin ejemplos, ¿no? Pues estos son los ejemplos que vienen resueltos. Aquí tenéis viviendas, pequeño y mediano terciario y gran terciario. En el curso nosotros lo que vamos a explicar es lo que es vivienda, sería 100% de residencial, y dentro de locales, pequeño y mediano terciario. ¿Por qué no gran terciario? La diferencia entre pequeño, mediano terciario y gran terciario son las instalaciones. A efectos del programa, en el momento en el que tú estés haciendo siempre se intenta empezar por el pequeño, ¿no? En el momento que tú estés realizando un terciario y las instalaciones de tu terciario no vengan en el módulo de pequeño y mediano terciario, pues entonces están en gran terciario. Pero hablar de gran terciario y no hablar de instalaciones es quedarse en uno. Tú, por mucho que sepas manejar el programa, si antes nos da un curso de las instalaciones de ese programa, no hay conocimiento de esas instalaciones, no tiene sentido el aprender el funcionamiento de gran terciario. Al final del módulo, cuando ya demos el curso, pues así como he dicho que hablaremos de las normas y las desglosaremos en plan una charla, una conferencia que seguramente estará grabada y la dejaré colgada para que vosotros podáis acceder a ella, que tiene más sentido una vez que ya maneje el programa, se entienda esa norma, de lo que ya la habéis pedido ahora mismo, pues también pondremos uno del tema de gran terciario y cómo se reúne. Pero os digo que se está planteando un ciclo un curso online en el que se hable de instalaciones de gran terciario y cómo se resuelven esas instalaciones dentro de certificación. El 95% de locales y edificios que se certifican, todos son locales de pequeño y mediano terciario y edificios residenciales de vivienda. En gran terciario estamos hablando de grandes empresas, grandes centros comerciales, grandes locales con un sistema de instalación muy específico. Vale, entonces, como he dicho, entraremos en esta botonera de izquierda a derecha y estos son ejemplos del programa. Entonces vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a empezar nuestro proyecto y empezamos dándole al botón nuevo. Y aquí incluimos lo que sería la definición de nuestro proyecto. Solo le metemos letras, números y guión bajo. Cualquier símbolo, espacio diferente, raro, barra inclinada, etcétera, puede generar error. Entonces intentar ser muy sencillo, muy simple. Por ejemplo, pues voy a poner proyecto y todo junto, OMM, y veis que aquí aparece una imagen y un botoncillo de puntos. Si pinchamos esa imagen, ese botón, nos lleva nos busca pues, a meter una imagen del edificio, una fotografía, algo que nos vincule al edificio. Yo te voy a dejar esta. Aquí el programa te pide BMP, archivos que sean de extensión. La tengo por aquí. Lo que nos pide son archivos de extensión BMP y estos archivos tienen que ser menor a 5 megabytes. Hemos probado con JPG y JPG también funciona, pero no llegan al mega y a veces dan problemas. Te aconsejo que
que intentéis que sean eso, BMP o JPG muy pequeñitos. Vale. Entonces, en principio, tenemos la imagen que define nuestro ejercicio, ajustamos, y ya tenemos aquí abajo, ¿ves? Nuestro proyecto creado. Ese proyecto, si queremos empezar a trabajar con él, pinchamos sobre él 2 veces y nos abre otra vez la misma pantalla en la que estábamos trabajando, pero totalmente vacía. Estamos como dentro de ese menú. Ahora hay que volver a darle a nuevo y nos crea un caso inicial. ¿Qué es esto de caso inicial? Vale. Se supone que nosotros, nuestro proyecto de certificación energética va a tener un caso o sea, vamos a certificar cómo es nuestra vivienda actualmente y nos va a dar una calificación energética y después el decreto nos pide que hagamos una mejora, o sea, que el cliente tenga, por un lado, la certificación actual y qué necesitaría hacer para mejorar la certificación energética del sitio. Vale. Pues aquí nos va a aparecer los diferentes casos iniciales, casos modificados del proyecto. Es decir, podemos llegar a tener lo normal es tener 2 casos, pero podemos llegar a tener hasta 3 casos, en los que aparecerá lo que sería el caso inicial, que es el que certificamos, el caso en el que mejoramos, y si ya ha tenido una reforma energética, pues cómo queda la certificación energética con esa reforma realizada. Vale, entonces tenemos el caso inicial y vamos a certificar nuestro edificio en el estado actual, ¿no? Pinchamos 2 veces sobre el botón de caso inicial y nos aparece el primer menú, los primeros datos del tema casi siempre administrativo, y donde elegiremos cómo vamos luego a introducir los datos tanto constructivos como de definición del edificio. Si os fijáis, os llama la atención sobre esta parte de aquí arriba, fijaros cómo datos generales, empezamos ahí ya, izquierda a derecha, en los diferentes botones del menú superior. Entonces, ¿qué nos piden este menú datos generales? Se pueden dividir en 5 ventanas, 5 bloques. La primera, esta de aquí, que nos pide el tipo de edificio, otros datos generales, el año de construcción, el tipo de certificado energético y la definición geométrica. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Bueno, el tipo de edificio, bueno, eso está claro, ¿no? Si lo que voy a certificar es una vivienda, y si es una vivienda, si es una familiar, si es un edificio completo, o si es una vivienda que está dentro de un edificio completo, pues tendré que activar aquí. Después que estoy certificando un local, pues directamente pincho en terciario pequeño y mediano y empiezo a trabajar con él. Si cuando llego a sistema veo que las instalaciones no son las que me permite el programa entrar en mi edificio terciario pequeño y mediano, pues entonces estoy certificando un gran terciario. Y entraría aquí en gran terciario. Gran terciario, pensar en el centro comercial, por ejemplo, aquí en el Eroski, y si estoy certificando dentro del Eroski un local, pues sería este, ¿no? Sería, bueno, por ejemplo, Zara. Pues estoy certificando el local de Zara que está dentro de Gran Terciario. Vamos a dejar lo que estamos en vivienda, vamos a suponer que estamos en vivienda y familia. El siguiente bloque, otros datos generales. Vale, pues estos datos generales lo que me está pidiendo son las zonas climáticas. Las zonas climáticas, veis que en la primera pestaña puedo definir directamente qué zona climática es, o puedo decirle por la localidad, qué localidad tengo. Vamos a aplicar un poquito más eso, porque aquí ya entra en norma. La zona climática viene dada en el código técnico, el H1, dentro del apéndice D del año 2009. Acordaros que el programa hace referencia al código técnico del año 2009, pero al salir en septiembre de 2013 el nuevo, pues tenemos que ver también esa diferencia y dónde lo que nos pide y lo que ahora mismo está de obligado cumplimiento. Entonces, aquí os pongo el apéndice D del año 2009 y el apéndice D de septiembre de 2003. También nos podemos basar en lo que nos habla en un desglose que hay de calificación energética del documento de apoyo del documento básico del HE. ¿Eso dónde está? Si entramos en Internet Explorer y ponemos las siglas CTE, Código Técnico de la Verificación, el primero que nos suele salir son los documentos. Dentro de documentos del CTE aparecen todos los documentos actualizados del código.
veis que aquí abajo tenemos el HE, ahorro de energía. Pues aquí abajo, justo debajo del HE, están los documentos de apoyo. Y dentro del documento de apoyo tenemos el cálculo de parámetros característicos del envolvente y la comprobación de limitación de condensación superficial. Nuevamente, en el 2 no entramos para certificación estética, pero el 1 sí lo vamos a utilizar alguna que otra. Veis que el 2009 no aparece aquí, sí, y a lo mejor por alguna vez lo queréis consultar para ver que normalmente tanto los manuales de C3 como tanto el que tiene publicado el IDA, el Instituto Energético, como manuales antiguos que podéis encontrar por ahí, viene referencia al 2009. Para encontrar el código técnico del 2009, aquí, en la página nuestra, os he dejado una referencia del HE del 2009. Simplemente pinchando, bueno, lo podéis descargar. Entonces, estamos con que el CE3, en esta parte de aquí, nos pide los datos climáticos de nuestra vivienda, entonces, dónde está ubicado. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues aquí pongo dos ejemplos. Uno utilizando el apéndice D del Código Técnico del 2009 y otro utilizando el del 2003. Si utilizáis el del 2009, veréis que aparecen las capitales de provincia y luego para las diferentes localidades donde estamos trabajando, pues estas dimensiones que aparecen aquí sería la diferencia de cota, el desnivel que hay entre la cota topográfica de la capital de provincia y de la localidad. Es decir, si estamos en Málaga es muy fácil. Si Málaga está a 0 a nivel del mar, pues entonces si vamos a Cómpeta, que Cómpeta está a 668 sobre el nivel del mar, pues estaría en este margen de aquí, entre 600 y 800, con lo cual la zona climática que nos pide sería la C1. Con lo cual aquí, si estamos hablando de Cómpeta, pondremos C1 y aquí en la altura pondríamos la altura del municipio, que sería 638. En cuanto a la altura del municipio, en cualquier página de internet lo podemos localizar, ¿no? Las páginas muchas veces del ayuntamiento, digamos, tampoco hay que ser tan fino, ¿eh? Aproximadamente con una cota aproximada, veréis que casi en ningún sitio sale la misma cota para la misma provincia en 2 o 3 páginas igual. Si estamos hablando de otro municipio, por ejemplo, si nos vamos a Albacete, veis que la cota de Albacete son 677. Si mi provincia estuviese, por ejemplo, en la 800, pues sería aproximadamente 200 por encima, pues me metería aquí y tendría la de 2. Al final es la diferencia de cota entre la altura del municipio y la altura de la capital de provincia. Ahora entra el H del 2013 y nos saca una tabla nueva. Esa tabla nueva, ¿dónde la podemos encontrar? Sería la tabla B1 del apéndice D del año 2003. ¿Y ahora cómo trabaja? Pues trabaja un poco de forma diferente. Por ejemplo, pongo, si tuviésemos que certificar una vivienda que está en el municipio de Azuaga, en Badajoz. La altura del municipio, 593 metros sobre el nivel del mar. Aquí fijaros que en realidad lo que me pide es la altura del municipio. No hay ninguna referencia con la capital de provincia. ¿No? Entonces, si tuviésemos aquí, si vamos a Badajoz, fijaros la columna, la fila, vamos moviendo a la derecha, me dice que Badajoz tiene una zona climática C4, que la altitud es de 168, pero nosotros para este municipio no nos hace falta. Es decir, nosotros pasaríamos de la primera columna y vemos que hasta una altura de 400 metros, es decir, hasta 399, nuestra zona climática sería la C4. Desde 400 hasta 449, nuestra zona climática sería C3. Y para más de 450, desde 450 al infinito, nuestra zona climática es el T3. Aquí lo pongo en esta tablilla un poco más resumido. ¿Vale? De 0 a 399 sería hasta 400. ¿Vale? Con lo cual, si entramos en la nueva, en el H3, vemos que si tuviésemos que hacer, pues, completar, no iríamos directamente al altura, 638, y buscaríamos en esta fila, desde A4 hacia la derecha, pues, esa altura, o, bueno, la indicación de esa altura. Nos daría la calificación, la zona climática. Con lo cual aquí, pues, nosotros hemos supuesto que es completa, pues completa tendría el C1,
Aquí aparecería la localidad C1 porque lo hemos introducido directamente por aquí. Y la altitud 668. Si tuviésemos la provincia, me he equivocado. Pues entonces tengo que pinchar aquí, irme para arriba y decirle que me las enseñe todas. Y una vez que tengo todas, lo que tengo son las capitales de provincia. Bajo, busco Málaga, por ejemplo, acepto y fijaros que una vez que pongo Málaga, la altitud no me deja meter. Las capitales de provincia tienen ya la altitud. Si no, si meto por localidad, si le tengo que meter la altitud. Vale. Si esto es la península, pincharía esto. De acuerdo, entonces sé que estoy definiendo una vivienda unifamiliar y que está en la zona climática de 1. Vale. Seguimos entonces con el siguiente elemento, que sería definir el año de construcción. Vale. ¿Qué significa esto? Estos son hitos normativos, son fechas en las que la norma de edificación cambia. ¿Por qué el programa te la está pidiendo? Porque luego cuando queramos meter el edificio y le definamos constructivamente sus materiales, hay una opción en la que el programa es muy fácil de manejo, en el que él, en función del año en el que esté hecho el edificio, coloca unos muros, unos forjados, unos estándar. Es verdad que muy útil para cuando no podemos visualizar, no podemos hacer cata o no sabemos qué es lo que hay, pero sí sabemos cómo está construido. Y entonces, una vez que coloquemos aquí el año, ya veremos cómo, un poquito más adelante, en el siguiente botón, pensad que estamos ahora mismo en el botón datos generales, cuando entremos en definición constructiva, es cuando me saldrán los materiales a elegir que son definitivos en función de los años de construcción, ¿no? Sabéis que a partir del 2006 entró el código técnico y del año 69 al 2006 tenemos las normas UV, la AH, entonces fijaros aquí, expresa un poco los cambios. Vamos a suponer que tenemos un edificio posterior al 2006, ¿sí? Echamos posterior al 2006 y ya vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo sé en qué año se construyó mi edificio? Bueno, lo puedo saber a través del catastro. El catastro tiene, os pongo aquí, tiene una página que es abierta, que podemos poner oficina virtual del catastro. Y dentro de la oficina virtual del catastro, entráis aquí, la primera. Vaya, hombre. Bueno, estamos en un momento de mantenimiento. Lo explicaremos el próximo día así. Pero bueno, a través de la página virtual del catastro, pues podemos acceder, os lo pongo por aquí, lo tengo desarrollado. Aquí os pongo, aquí esta sería la oficina virtual del catastro y cuando entremos en la zona del catastro nos aparece, por lo menos nos aparecía esta página, no sé si ahora con la nueva modificación o la actualización que está teniendo la página del catastro, pues va a ser diferente, lo veremos el próximo día. Entonces, dentro de la página hay una parte que pone consultas de cartografía, datos catastrales y búsqueda de referencia catastral que está abierta, que no tienes por qué tener ningún código ni cuidado. Una vez que pinchemos ahí, nos va a salir esta página, esta ventana. Esta ventana lo que nos pide es datos de nuestra vivienda. La referencia catastral, si la sabemos, la ponemos, y si no, que es lo interesante, buscamos aquí la vivienda por calle. Yo aconsejo que lo que vayáis metiendo lo hagáis a través de los botones naranjas de buscar. Es decir, muchas veces, bueno, calle, mármol, tal, pero a partir del número suele haber problemas con el tema de la numeración. Entonces, sí es bueno poner un número, darle a buscar y usar una relación de números que están actualizados y ahí ya pincháis y vais colocando, van actualizando estos puntos, ¿no? Vais definiendo mucho más lo que es la calle o la dirección de la que queréis sacar el año de construcción, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaba haciendo pues, una vivienda en calle Mármola, en el número 14, y me aparecen dentro del número 14 todas estas viviendas. Fijaros que pone calle Mármoles, número 14, bloque A, también bloque B, escalera 1, planta 2, puerta B. Con lo cual ya he encontrado la vivienda que estamos certificando. Con eso, pues pinchando ahí, me sale la referencia catastral, que nos la pedirá el programa, y el año de construcción. El año de construcción. Con lo cual, este año de construcción ya lo tenemos para aquí ubicar
¿En qué baremo, en qué año de construcción para ver el tema de los entendimientos? De acuerdo. Vale, el siguiente bloque sería el de tipo de certificado energético. Esta pestaña, esto no se puede tocar. Esto en principio se planteó desde que salió la primera versión, se planteó para poder sacar lo que decía de la propuesta de mejora, la modificación que te pide el decreto para que tú tienes que, por un lado, entregar un certificado del edificio y, por otro lado, un certificado de la mejora para que el cliente sepa qué debe hacer, si cambiar ventana, cambiar instalación, qué es lo más rentable para él, para que la calificación energética aumente con un menor costo, ¿no? Pero nunca ha funcionado, con lo cual esto, además siempre aparece en gris sin poder tocarlo, con lo cual esto ni nos preocupa. Y por último, la definición geométrica. Vale, eso sí es muy importante. No es que lo otro no lo sea, pero me refiero a que esto nos va a definir pasos posteriores. Lo que estamos diciendo aquí es cómo vamos a definir el edificio, en función de si lo vamos a definir por tipología, es decir, le vamos a decir que, por ejemplo, yo estoy certificando una vivienda unifamiliar aislada, un chalet, pues si puedo utilizar tipología en la que la entrada de datos es muy sencilla, la representación mucho más, la elección de materiales también, pues lo utilizo por tipología, yo ahorro tiempo y el programa calcula rápido, ¿no? Problema de tipología que está muy limitado. Lo veremos que, por ejemplo, para vivienda unifamiliar aislada para chalet nada más que merecen de una planta. Para vivienda adosada de dos. Para bloque creo que era entre 3 plantas y 17, hablo de memoria, luego lo veremos. Entonces, tiene unas limitaciones. Y luego la limitación fundamental es que para meter algo por tipología, todo tiene que ser igual. Es decir, un único tipo de forjado, un único tipo de cerramiento y un único tipo de ventana. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un chalet donde tengo una orientación norte y una sur, en la sur tengo unas ventanas Climalí doble tal por el tema del soleamiento, no sé qué, y en la del norte tengo una ventana de cristal sencillo, ya no la puedo hacer por tipología, porque por tipología no puedo definir cada uno de los paños con cada una de las ventanas. Igual que si tengo dos cerramientos diferentes, ¿no? Que me envuelven el edificio. La tipología es un cerramiento para otro edificio, un tipo de ventana para otro edificio, independientemente del tamaño, que ya veremos que eso no importa para entre comillas, ¿no? Pero no le importa para el tema de certificado. Entonces, si yo puedo definir mi edificio como todo igual, pues utilizaremos tipología. De todas maneras, esto estoy dando una introducción. Lo iremos viendo, desglosando cada una de las formas de definición geométrica y haremos una definición. Por superficie de orientaciones, aquí ya sí puedo definir el edificio o la vivienda mediante cada uno de los paños que da a una orientación, o si quiero incluso puedo dividir el paño en dos, ¿no? De una misma orientación, porque tenga algo diferente, una ventana diferente, tenga algo distinto. Entonces, el 95%, la gran mayoría de las certificaciones de residencial se hacen por superficie y orientación. Y luego está con ayuda de plano. Con ayuda de plano en la que yo utilizo unos planos en formato de XF o en formato de AutoCAD, y a través de esos planos me ayuda a montar el edificio. Lo veremos, no suele ser muy intuitivo, pero para algunos tipos de edificios, probablemente los aislados, lo que son locales de gran dimensión, pero ya digo, edificios aislados sí tiene interés. Pero lo normal es que la certificación energética se haga siempre por superficie de computación. La más fácil de manejar, la más realista, la más cómoda, digamos, en cuanto al tiempo que le vas a dedicar al proyecto, ¿no? Con ayuda de plano solamente edificaciones exentas y ya veremos que tiene algunas limitaciones. Y luego, importación Libercal. Yo puedo tener un edificio ya montado o una vivienda ya montado en los programas que he comentado, los Libercal, que son de certificación energética, pero de edificios de nueva planta. Y como los programas se basan en lo mismo, lo puedo importar desde Libercal y traérmelo para acá para certificar. ¿Qué ventajas tiene? Pues eso se utiliza solamente en casos en el que el edificio ha tenido una mejora energética, por ejemplo, de puentes térmicos, una reforma, no tanto de su revestimiento y materiales, porque eso no hay problema, este programa se presta, pero más de puentes térmicos, por ejemplo, emparchado de los forjados, pues ese puente térmico que tiene ahí, pues lo han quitado mediante un aislamiento térmico, o lo que se produce en las carpinterías o en la carpintería, en el dintel de la ventana, esos elementos no se les puede decir a aceite. Es más,
la forma que el programa te deja decírselo es muy complicada porque tienes que hacer casi una media. Entonces lo más fácil es montar el edificio en Leader Calendar, que sí te permite definir todas esas mejoras técnicas del puente y pasarlo aquí a C3. Yo os diré cómo se pasa, ¿sí? Importaremos un archivo de Leader Calendar y con eso, bueno, tendremos idea de cómo funciona, ¿no? Por lo menos de cómo funciona la exportación y cómo se hace, ¿no? Entonces, en principio, tendríamos lo que sería la que es datos generales, la primera pestaña. Claro que aquí me pide información de 3 pestañas, ¿vale? Pero lo importante para definir el edificio y que me va a generar, estoy definiendo cómo voy a seguir con el programa, pues lo tengo en la primera pestaña, en la pestaña datos generales. Lo siguiente no deja de ser datos administrativos, es decir, nombre del proyecto, etc. Cosas que luego me va a aparecer en la memoria. Hacer hincapié aquí, en el tema de normativa vigente. Este punto es la normativa vigente debe ser del año de legalización de la vivienda. O sea, que en principio debe coincidir con el año de construcción. O si nosotros después del año de construcción se ha hecho una gran reforma, bueno, una reforma energética, pues entonces pondremos ahí el año en el que se ha realizado esa reforma energética, ¿sí? Esto nos saldrá reflejado en el informe, ¿sí? Simplemente el tema administrativo. Yo digo que toda esta parte de aquí no tiene nada que ver con el programa como lo que genera cualquier cambio de aquí, ¿no? Esto va a entrar en cálculo o en la ejecución o en la definición del edificio. Esto simplemente no. ¿Sí? Imágenes. Pues esta es la imagen del edificio. Fijaros que aquí se puede volver a cambiar. Y esto te está pidiendo también un plano de situación. En realidad es lo mismo, ¿no? Aquí, pues, BMP, archivo BMP y un máximo de 5 megas, ¿no? Es lo máximo que permite este programa. Y por último, te deja un hueco en blanco para escribir. Este hueco en blanco, que parece que, bueno, no deja de ser un dato administrativo, parece que no debe ser importante, pero hay un caso específico, que es cuando tú estás certificando una vivienda en la que esa vivienda no tiene termo de agua caliente sanitaria. O sea, la vivienda, por ejemplo, que a lo mejor no está en uso, ¿no? Entonces no tiene un termo, no tiene un sistema, un elemento de energía que necesario para que sea habitable. El programa no puede calcular si no tiene un sistema de agua caliente sanitaria. Y si nosotros metemos un sistema de agua caliente sanitaria estándar, pues en realidad estamos haciendo algo que no es acorde con la realidad. La norma te obliga, el HE te obliga a que exista un sistema de agua caliente sanitaria para certificar la vivienda. Con lo cual nosotros aquí, en pruebas, comprobaciones y inspecciones, si estamos en ese caso en el que estamos certificando una vivienda sin agua caliente, sin termo, pondremos que, debido a la exigencia de la norma, pues se deja recogido que se utiliza un sistema de agua caliente sanitaria, tal que cubra la demanda estimada. Y se explica que va a ser una introducción de forma ficticia y se hace para realizar una simulación necesaria para la obtención del certificado de eficiencia. El señalar aquí que se ha metido algo que no está en la realidad es bastante importante para luego no problema en caso de una certificación, de un ajuste de esa certificación. Pues en principio hemos rellenado datos generales, administrativos, las imágenes, las pruebas de comprobaciones y le damos a aceptar. Aconsejable, una vez que hemos dado a aceptar, dale a guardar. Fijaros que os dice la dirección. Pinchamos, por ejemplo, el caso inicial, C3, que está el que hemos creado por defecto, le damos a guardar. De vez en cuando no está mal que le demos a guardar. Igual que de vez en cuando no está mal que guardemos con otro nombre, o guardemos con archivo 01, 02, 03, porque este programa no tiene desafío. Es un programa muy sencillo y bueno, si perdemos el archivo ya podemos imaginar lo que pasa, ¿no? Entonces, de vez en cuando, le dais a guardar como. No, le dais a guardar y aquí en guardar le dais a caso inicial y ponéis pues caso inicial 01, guardamos y ya tenéis una copia de seguridad del archivo. Nuevamente, cada vez que cambiamos, cuando hacemos definición constructiva, pasamos a definición geométrica, pues vas cambiando, vas metiendo un caso, ¿vale? De acuerdo, entonces, en principio, lo que sería la entrada inicial de este edificio, lo tendríamos en lo que serían los datos generales, lo tendríamos resuelto.
Veis que al meter el caso inicial 01 me aparece, cuando si pincho aquí en el botoncito hacia atrás, el botoncito de flecha, me va hacia lo que son todos los casos, los de ejemplo y los que yo tengo, los que estoy haciendo el proyecto. Si pincho dos veces, me aparece los que estoy trabajando. Aquí es donde decía, donde vamos a tener los diferentes casos, ¿no?, dentro del proyecto. Es decir, tendremos un caso inicial que sería el de la certificado energético tal y como está en la realidad. Otro caso que será el de medidas de mejora, que es el que me pide el decreto, y otro caso que puede ser que en el que el propietario pues ha hecho ya una rehabilitación energética del edificio y nos pide un certificado nuevo. Claro, ese edificio ya tiene una mejora energética real y ese hombre puede venderlo por más dinero. Entonces, pues si tenemos ya hecho ese proyecto, tendremos un tercer caso en el que aparece rehabilitación energética, que en realidad es lo mismo. O sea, esos tres elementos es el mismo proyecto, lo que pasa es que le he dado a Perfecto. Le he dado a guardar y he cambiado el nombre. ¿Mm? Bueno, nosotros siempre vamos a trabajar en el caso inicial, ¿vale? Estos van a ser solamente casos de, o sea, guardados de seguridad. ¿Mm? Pero vamos a trabajar siempre en el caso inicial. De acuerdo, entonces, antes de pasar al siguiente punto, que sería ya la definición constructiva, me gustaría que me comentarais si tenéis alguna duda y a través del chat que me digáis si todo va bien o si tenéis alguna duda antes de seguir. Hacían y os lo comento. Ahora lo comento un poquito más adelante. ¿Sí? Pero sí es verdad que este programa veis lo sencillo que es y no ha habido problemas con la compatibilidad con Windows 8. Vale. Bueno, entonces vamos a seguir con el programa y bueno, os voy a dar la introducción un poquito de lo que sería la siguiente parte y lo dejamos en unos 5 o 10 minutitos. ¿Sí? La siguiente parte ya es la definición constructiva. Es decir, estamos en el programa, hemos rellenado datos generales y vamos al siguiente punto que es definición constructiva. ¿Mm? La definición constructiva, vale, pues pinchamos el botón, definición constructiva, y vemos que hay tres pestañas: por tipología de antigüedad, por usuario información general y por usuario información detallada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora mismo lo que estamos es generando las secciones de los elementos que van a conformar la envolvente térmica del edificio. Es decir, paredes, cubiertas y suelo. ¿Mm? El elemento está aquí. Fachada, cubierta, partición, medianera, suelo, etc. ¿Y cómo voy a definir ese elemento? Por aquí arriba. Por tipología, por usuario, información general o detallada. ¿Mm? Vamos a desglosar esta ventana. Esta ventana se define con 4 bloques. El primero es, bueno, aparte de las 2 líneas en las que decido qué estoy definiendo, ¿no? Tengo que decidir por qué defino esto, por cuál de estos 3 tipos y qué material, que ahora explicaremos, y qué material estoy definiendo. Por otro lado, aquí me va a aparecer el material que estoy definiendo y aquí me va a aparecer información de ese material, es decir, cuando yo pinche, va a ser información de ese material. Aquí me va a solicitar más información y cuando dé a añadir o a aceptar, me va a volcar ese material a esta columna, este 4, que es el árbol de proyecto, el árbol donde, en función de qué estoy definiendo, se me va a meter aquí en esa carpeta los materiales que yo defino. Entonces vamos a parar un poquillo en la primera línea. La primera línea sería pues, por tipología de antigüedad, por usuario, información real, o por usuario, información detallada.
El elemento definido por tipología de antigüedad tiene que ver con lo que antes hicimos en datos generales. Aquí en datos generales, en año de construcción. Fijaros, voy a poner posterior a 2006, es decir, posterior al código técnico. Acepto, me voy a definición constructiva. Fijaros que la fachada primera me sale de, pincho, y me dice que es de medio pie de ladrillo catalán, aislante, tabique de ladrillo sencillo, emitido y yeso y tal. Vale. Voy a cerrar. Me voy a datos generales otra vez. Les digo que va a ser una construcción anterior a 1900. Acepto. Me voy a definición constructiva, le digo por tipología y en la primera fachada, fijaros lo que me sale. Caliza, tabicón, enlucido. Es decir, en función del año de construcción, por tipología de antigüedad me salen los elementos de la envolvente, ya sea fachada, medianera, suelo, etcétera, más comunes del momento de ese año de construcción. No tiene por qué encontrar, no tenéis por qué, no están todos, claro. Pero es verdad que una base de datos en la que en función de la antigüedad pues puede ayudar a definir situaciones un poco diferentes o complicadas de certificaciones a lo mejor de casas de pueblo de hace 100 años o más, ¿no? Veis que la primera siempre pone fachada por defecto, cubierta por defecto, ¿no? ¿Eso qué significa? En el árbol de proyectos, si yo, bueno, ahora mismo, aunque parezca que tengo que pinchar, pero ahora mismo veis que los distintas pestañas, distintas carpetas, aparecen como si estuviesen vacías, no tengo nada. Pero es mentira. C3 siempre tiene dentro de la carpeta el elemento por defecto. O sea que si yo ahora mismo, con unas condiciones geométricas que todavía no he definido, pero le diera a certificar, me lo va a certificar con cada uno de estos elementos, cogiendo siempre el primero, el de defecto. Si yo meto otro cualquiera, él cogerá ese otro y ya no cogerá la cubierta por defecto o el elemento de fachada por defecto. Entonces, yo, por ejemplo, ahora le digo, defino este, no entro a definir más esto, voy a seguir luego siguiendo, ¿no? Le digo añadir, fijaros que ahora sí me sale que he elegido por tipología de antigüedad una fachada que él la denomina como 001. Pues ahora cuando certifique el edificio, él va a elegir esta en lugar de la fachada por defecto, ¿vale? Si pincháis el botón derecho, lo puedo eliminar. También deciros que si yo le digo aceptar, añadir, le pongo aquí y quiero decir ver el detalle, a ver qué he metido, lo que me da es esto nada más. El problema de este programa es que una vez que has decidido materiales o has metido esos elementos dentro de una base de datos, volver a ellos para modificarlo no lo podemos hacer. Por eso hay que hacerlo una vez, estar muy seguro de que está bien y luego meterlo. Porque luego la información que te da ni siquiera es un desglose de elementos, sino simplemente la tramitancia y, bueno, en este caso, el tipo de cómo está en contacto con el aire, en contacto con el espacio habitable, que ya veremos un poquito más adelante. Vale, entonces, eliminamos. Entonces, repetir otra vez un poco que estamos definiendo elementos por tipología de antigüedad y que depende del año de construcción del edificio. Si lo eligiera por usuario e información general, lo que me pide es una información general, es decir, me pide 3 datos, que sería cómo es la tramitancia técnica de ese elemento, sea fachada, cubierta, partición interior, y tendría que entrar en cada uno de estos y definir ese elemento. ¿Qué peso tiene ese elemento completo? Todo el cerramiento, todo el forjado, ¿no? Con su elemento de revestimiento superior y inferior. ¿Y dónde está colocado el aislamiento si lo tiene? El aislante si lo tiene, ¿no? Si no, inferior, intermedio o alto. Pero puedo definir mucho más. Si yo conociera las diferentes capas en las que se subdivide ese material, le puedo meter por usuario información material, en la que ya veremos cómo voy a ir metiendo material a material aquí dentro, formando el panel, todo lo que serían los diferentes capas del sándwich que tenemos como ferramenta, el ladrillo, el aislamiento, el poscavo, el vestido, el conector interior, etcétera, que son los elementos, y después, dándole a añadir, aparecería aquí. En un mismo proyecto puedo tener elementos generados por usuario de información general, por usuario de información detallada y por topología antigüedad. Es decir, puedo tener varios. Y luego ya, en función de cómo meta el edificio en mi definición geométrica, podré utilizar unos u otros, es decir, podré meter más o menos materiales y utilizar uno u otro. Ahora mismo esto no lo podéis entender muy bien hasta que no lleguemos a definición geométrica. Pero bueno, vamos a intentar
ver cómo definimos, cómo utilizamos la pestaña de definición constructiva para la envolvente del edificio, y una vez que terminemos eso y empecemos con definición geométrica, entenderéis bien lo que digo de cuándo puedo utilizar dos o tres materiales o solamente uno o dos, ¿vale? Entonces, para definir el edificio, en resumen, puedo hacerlo por tipología de antigüedad, en la que cojo la base de datos que me permite en función del año de construcción. Si sé estos datos, pues los meto, y si sé las diferentes capas, las meto por aquí. ¿Vale? Una cosilla que siempre pasa, que da mucho coraje, es que a lo mejor yo estoy en medianera, estoy buscando la medianera, veo que no la encuentro, digo, bueno, pues lo voy a meter capa a capa. Y fijaros que en cuanto me vaya a usuario, esto me va a pasar a fachada. Y ahora voy a meter el dato, y él lo va a tomar como función. Entonces, siempre que cambiéis de pestaña, acordaros que esto pasa el primero y ahora hay que volver otra vez a darle a medianera y otra vez a meter el dato. Como son iguales, fijaros que el usuario de información detallada son iguales, ¿sí? Salvo lo que os pide aquí abajo, que será diferente por material, por elemento, que ya lo iremos viendo uno a uno, pues acordaros de eso, ¿no? De cada vez que cambia la pestaña se repite. ¿Sí? De acuerdo, pues en principio, si no tenéis más dudas, vamos a parar aquí y el próximo día pues seguimos con lo que es la definición constructiva del edificio. Bueno, pues como veis más o menos la clase rondará en una hora y cuarto, ya depende de lo que estemos dando. Os iré poniendo las prácticas, no dejéis de hacer las prácticas porque es donde vais a ir viendo los problemas, que en principio el programa no es muy difícil, pero cuando empecéis a usarlo empezará a aparecer dudas. Y tenéis las tutorías online, que las tutorías online están puestas los miércoles, pero se pueden modificar, se pueden variar, ¿eh? Si necesitáis que sea otro día, por la mañana o por la tarde, poniéndolos de acuerdo, se puede ir bien. ¿Eh? Pues muy bien, encantado de estar con nosotros y nos vemos otro día. Un saludo.